Ah, si te tuve ya. Ya, ok, ya. Eso es lo importante. Bien, partimos, hermanos amados. Ya hemos orado. Baje el volumen, sí. Y damos comienzo, ¿cierto? Como dije antes, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a partir para complementar este tema que estamos llevando a cabo hace un día. Mi hermana Sandra, a ver, ¿tiene para leer ahí? El... Es que se salió. A ver, vamos a... Ahí, ahí estoy agregando. Ahí sí. ¿Salió? Pero aquí aparece como... A ver. ¿Sí está agregando? Y tampoco... Ya no importa. Igual a ver ya, entonces... Ya, vamos. Partimos. ¿Qué tiene que leer primero? Bueno, nuestra semana les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a hacer la cuarta parte de la enseñanza del matrimonio. El tratar de comprender las cosas pequeñas representan los pequeños problemas, tentaciones e imperfecciones que pueden dañar una relación como matrimonio. Esta se compara con una plaga que incluso la insignificante puede abonar lo que está creciendo y es valioso. El pasaje incita a los amantes a ser diligentes y a tratar estas zorras para proteger el jardín de su relación. Bien, estas zorras que dice Casano, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Bueno, podemos advertir con respecto a este tema hoy día, donde lamentablemente el divorcio está en boga, ha llegado a una altura que nadie se lo quisiera, porque todo esto trae una consecuencia, ya trae una consecuencia para la familia, y es porque muchas veces, por ejemplo, los matrimonios se ocupan de la fiesta, los invitados, lo que se va a dar, pero jamás se ocupan, ¿cierto?, de lo que va a venir. La fiesta dura un día, el matrimonio es más extenso, hasta que la muerte nos separe. Entonces se van a encontrar con la lucha diaria de que dos caracteres diferentes ya se han unido en matrimonio y van a empezar una lucha constante contra lo que pueda venir para separar ese matrimonio. La Escritura nos enseña en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Y nos advierte, como leíamos la semana pasada, que la esposa debe estar sujeta a su esposo y el marido debe amar a su mujer. La sujeción y el amor que debe haber en un matrimonio es, voy a explicar un poquito, el matrimonio, dijimos que habían tres clases de matrimonio: el matrimonio inconverso, el matrimonio mixto y el matrimonio cristiano. Difícilmente el matrimonio mixto va a llevar a cabo los mandamientos que el Señor da
o el consejo que Dios da para que el matrimonio se conserve. ¿Mm? Pero sí el matrimonio cristiano, que tiene una misma convicción, que tienen una misma fe, deberían llevar a cabo esto. Ahora, esto nos vemos confrontados, lamentablemente, con los pensamientos foráneos que abrazan muchos creyentes, ¿sí? Y estas zorras son estos pensamientos, estas ideologías, esta manera de conducirse en el matrimonio. ¿Mm? Por lo general, el marido y la mujer traen, aunque sean cristianos, la naturaleza humana, la naturaleza adánica. Y es por eso la importancia, hermano amado, de captar estas situaciones y resolverlas como verdaderos creyentes. La mujer debe estar sujeta a su marido y el marido debe amar a su mujer. Me parece que en Pedro, si no me equivoco, a ver, déjeme ver. El apóstol Pedro nos habla en una de las... Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí está la sujeción. ¿Mm? Ahora, la sujeción no quiere decir que el marido va a pasar por encima de ella como una aplanadora. Tampoco quiere decir eso, porque recuerde que nuestras esposas son herederas y coherederas junto con nosotros. Amén. Así que no hay diferencia. Parece que uno de los apóstoles escribe que no hay diferencia entre el hombre y la mujer en ese sentido. ¿Mm? Pero cada uno tiene que llevar a cabo su labor. Por ejemplo, dice la mujer, dice a la esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Mm? Debe haber un respeto hacia el esposo y vuelvo a decir, bueno, vamos a tomar la mujer primeramente, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio, dice, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ciertamente aquí está hablando, considerando la actitud de la hermana y la manera de vestir de la hermana. Hoy día en el mundo es otra la ideología. Las mujeres casadas, ¿cierto? No están sujetas a su marido. No tienen este mandamiento. Y esto ha provocado también que los matrimonios, ¿cierto?, se separen rápidamente. Sigue, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí está claro, en el comportamiento y la actitud que tiene que tener una mujer. Ahora los varones, dice, vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no hay una conducta sabia, si no hay un trato digno, van a haber pleitos. Es inevitable, ¿ya? Porque va a aflorar la naturaleza que tenemos, que todavía va con nosotros,
la vieja mujer, el viejo hombre, pero esto nos da rienda suelta. Por eso es que la palabra nos advierte para que nosotros nos retengamos de tener actitudes que perjudiquen el matrimonio. Zorras pequeñas, cosas pequeñas, una pequeña discusión, una pequeña diferencia puede llegar al rompimiento del matrimonio. ¿Mm? Y por eso es que el apóstol Pedro les habla en este contexto a las mujeres y a los varones para evitar estas situaciones, malas palabras que pueden traer una discusión. ¿Ya? Y en esta discusión nosotros hemos sabido cierto de casos de matrimonio que a veces las discusiones son tan encendidas que ha ocurrido hasta un crimen. Y vuelvo a decir, estoy hablando de matrimonio inconverso. Pero nosotros debemos tomar como ejemplo todas esas cosas para no cometerlas nosotros. Por eso es la importancia de estar sujetas, pero de estar sujeto como matrimonio al Señor. Cuando el proverbista dice cazarnos esa zorra, cazar esa zorra es sacarlas, ¿cierto? Al cazarlas, sacarlas de ahí. Y es lo que el apóstol Pablo dice que debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Ira, gritería, maledicencia. Esas cosas que son y destruyen, que son pequeñas, pero destruyen. Mi hermana Santa. Dice, interpretación del pasaje bíblico de Cantares. Las horas pequeñas no son amenazas grandes o evidentes, sino los pequeños detalles o las cosas que se pasan por alto en el día a día. El jardín en flor representa la relación de amor, la intimidad o la fase temprana de madurez y florecimiento de un matrimonio, que es especialmente vulnerable en ese momento. La acción de reparto es una metáfora para la necesidad de ser proactivo y vigilar de cerca los pequeños problemas. No se trata de ignorar, sino de enfrentarlos antes de que causen un daño mayor. Ejemplo de eso pueden incluir el egoísmo, la falta de comunicación, los celos pequeños, la impaciencia o el descontento, que si no se controlan pueden deteriorar la relación. Amén. Aquí encontré lo que habla Colosenses y hay que poner mucha atención. Dice, por ejemplo, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es lo que mi hermana enumeraba, ciertas situaciones que van destruyendo poco a poco la unidad del matrimonio. Y por eso que aquí advierte el apóstol que debemos hacer morir lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo terrenal no se adecua a lo espiritual. Por ejemplo, el mismo apóstol escribe que el hombre natural, el hombre animal, no discierne las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Antiguamente, por ejemplo, el machismo, que es, yo hallo que es una zorra, pero es una zorra gigante contra el matrimonio, como el feminismo. El marido golpeaba, ¿cierto?, a las mujeres, las subyugaba, a tal punto que la mujer prácticamente era una esclava de su esposo. Ahora, cuando el Señor habla de sujetarse, no habla de esclavizarse. Hay malas interpretaciones ahí.
Por eso que dice que nuestras esposas son coherederas con nosotros. Y aquí es claro el Señor, en la advertencia que hace a través del apóstol, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, si nosotros estamos practicando estas cosas que son terrenales, ciertamente la ira de Dios va a venir por nuestra desobediencia. Nuestro matrimonio debe regirse de acuerdo a la Escritura, y en esto somos enfáticos. Porque el mundo puede decir, no, pero es que esto acá, esto da lo mismo. Si Dios está aconsejando, si Dios está ordenando, es por el bien nuestro. Dice, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis, fíjate, tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Entonces, nosotros debemos ir dejando atrás esas costumbres y arraigándonos al mandato de Dios. Eso es lo que debemos hacer. En las iglesias se evitan estos temas que son de enseñanza, son doctrinales. Mucho aleluya, mucho gloria a Dios, pero estos temas hay que profundizarlos. Hay inquietudes, hay matrimonios de edad que a veces están llenos de dudas, porque vienen con estas costumbres y muchas veces las siguen practicando, pero por ignorancia. Y por eso que esto conlleva a veces que la esposa va a la iglesia y el esposo no, o viceversa. Todo esto provoca esta situación. Ahora, nadie debería ir por obligación al culto. Pero cuando están estos problemas, Satanás se encarga de, hermanos, tomarse de ellos y dividir. Recuerde lo que el Señor dijo con respecto a que una casa dividida no permanece. No permanece. Entonces, por eso que el llamado es a dejar la vida antigua en general y tomarnos de la vida nueva, la que Dios, hermanos, nos está enseñando. Dice, pero ahora, dice, mire, ahora dejad también vosotros, estoy en el libro de Colosenses capítulo 3 por si acaso, pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, escuchen, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 5 cosas. Aquí. Voy a detenerme aquí, en esta zorra chiquitita. En estas pequeñas zorras. Que quizá para algunos, bueno, la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando nos airamos y la ira se mantiene más allá de una hora, es peligroso. Es como una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento. Por eso que la orden es esa, a dejar estas cosas. No solamente en el contexto personal, o sea, si bien es cierto, el contexto es personal de cada uno, pero mayormente, cierto, en el matrimonio, estas cosas deben dejarse de practicar, porque antiguamente andábamos ahí, antes de llegar al Señor, andábamos ahí en ese camino. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados de ¿qué? Del viejo hombre con sus hechos. Aquí está hablando de la relación matrimonial, pero también de la relación que tengo con mi hermano o con mi hermana en la fe. No es solamente con los del hermano de la iglesia. Entonces yo puedo mentirle a mi esposa y no al hermano de la iglesia. No, es general. Es el cambio o es el llamado del Señor a vivir una vida nueva. Cuando dice la Escritura que andamos en novedad de vida o andamos en vida nueva, es esto, es empezar a practicar estas cosas. Muchos dicen, no, es que cuesta llevar a cabo, cuesta retenerse, cuesta a veces aguantarse contestar una ofensa. Pero tenemos un ejemplo grande, que es nuestro Señor.
A él cuando lo maldecían, no respondía de la misma manera. Él bendecía. ¿Mm? Hoy día la sociedad nos ha hecho creer que es una tontera, perdón la expresión, practicar esto. Pero esto nos lleva a una vida más sana, más entera, de acuerdo a lo como el Señor quiere. Entonces nosotros debemos dejar estas cosas. Y vestidos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo, es el todo y en todos. Fíjense, ¿le queda aquí? ¿Le queda? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, escuche bien, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces nos sentimos, el esposo se siente más santo que la esposa. Y la esposa comete una falta y el hombre no quiere perdonar. O viceversa. Pero nos olvidamos que el Señor nos perdonó más que quizás, hermanos amados, más que lo que no queremos perdonar. Y por eso nos hace reflexionar. ¿Se acuerda que el Señor relata una historia de un hombre que tenía una deuda inmensa contra un hombre que tenía una deuda pequeña? Al que tenía la deuda inmensa, Dios se lo perdonó. Por eso, hermanos amados, que debemos considerar cuando el esposo o la esposa, ¿verdad?, comete algún error, alguna falta y acude al perdón suyo o suya, debe considerarse usted primero. Amén. Y con esto va a darle el pase de mi esposa. Cuando Jesús habla del Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No debemos colocarnos en el lugar de juez. Amén. El juez es uno solo. Es como dice, el juez está a la puerta. Mi hermano. Dice, el versículo a menudo interpretado como una súplica para eliminar los pequeños pecados se traduce como casados las horas pequeñas que destruyen la viña en flor, porque nuestra viña está en flor. Solo pequeños simbolizan pequeños pecados o distracciones que pueden dañar una relación. Un contexto es la amada pidiendo a su esposo que proteja su amor de las cosas que podrían arruinar. ¿Es el último? No. Ya. Las bellas en flor representan el amor en su mejor momento, la plenitud y la belleza de una relación que necesita ser protegida para prosperar. Amado mío, y yo soy suya. Continúa la idea de la unión íntima con el versículo 16, diciendo, mi amado es mío y yo soy suya.
Él apacienta su rebaño entre azucenas. Significado espiritual desde una perspectiva espiritual. Las obras pequeñas se interpretan como los pequeños pecados que pueden enfriar la relación con Dios y la necesidad de proteger la fe y el carácter. Mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Esta es la última parte de la enseñanza del matrimonio. Llévenlo a cabo. Amen. A sus esposas. Amen. A su marido. Únanse en el amor del Señor Jesucristo. Estén siempre juntos, en todo momento, en las buenas y en las malas, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga o uno de nosotros partamos. Sean fieles, cuídense y protéjanse de estas zorras pequeñas que destruyen la flor del matrimonio. Amén. Amén. El 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estos versículos, para ir concluyendo, nos revelan la relación que debe haber entre esposa y esposo y la relación que debe haber para con los de afuera, o para con los hermanos. Nos hace descansar en gran parte y nos saca de la ignorancia con respecto a lo que es realmente el matrimonio. Apela, o llama, perdón, más que apelar, llama a la santificación. Y en esto debemos nosotros procurar santificarnos para así conducirnos de una manera prudente y así de esta manera agradar a Dios. Por eso que el libro de Colosenses nos habla de que nosotros debemos conocer a Dios y también su voluntad. Por eso que decía adelante que lamentablemente en las iglesias, en los lugares de culto, estos temas no se toman y dejan al creyente sostenido en un solo pie, por decirlo así, por poner un ejemplo. Entonces ocurren todas estas situaciones que a veces terminan en divorcios, en destrucción de la familia, porque
nosotros debemos entender una cosa, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Amén. No es la lucha con la esposa, el esposo con la esposa, no es una pelea continua. No, porque muchas veces miramos a la esposa o al esposo como nuestro enemigo. Pero ya hemos leído que nuestras esposas son coherederas junto con nosotros. Y así como ellas están sujetas o deben sujetarse, nosotros también debemos sujetarnos. Pero ahora el objetivo, y como dice el apóstol aquí, para que como nos conviene conducirnos y agradar a Dios, así debemos procurar o abundar más y más. ¿Nos conviene? Claro. Por el bien nuestro. Porque ya sabéis, dice que instrucción nos dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación es el llamado que el Señor hace a aquellos que hemos sido rescatados del pecado y de la muerte. A todos, mujeres y hombres. Cada cual toma su parte en la exhortación. Yo no puedo considerarme más santo que mi esposa, que mi hermano. Debo velar, sí, por mi condición. Dios siempre nos da la oportunidad de poder endechar, hermano, nuestro camino. Si hasta aquí hemos cometido error, hemos pecado contra Dios, que es lo que hizo Israel por mucho tiempo, hermanos amados. Porque Israel, la relación de Israel con Dios es como la relación de esposo a esposa. Así lo explica la Escritura. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es santificarnos, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del cielo, el congregarnos, hermanos amados, el orar constantemente, el estudiar la Escritura, nos va a llevar a una santificación continua. Nosotros, aunque la Escritura dice en Efesios que somos santos, y Pablo también escribe, ¿cierto?, a los santos de Colosas, a los santos de Corintios, lo está dando por hecho, pero ahí es donde nosotros, hermanos amados, debemos procurar la santificación, o sea, llevar una vida de santo. A eso nos llama el Señor. Por eso dice, a paz nos llamó el Señor. Y cuando nuestro matrimonio, hermanos amados, llega a esa plenitud, y es por lo que, tomando el Salmo 127, lo que dice el salmista, que si el Señor no edificare la casa, en vano se afanan los que la edifican. Entonces debemos obedecer. La santificación, primero, es personal, ¿ya? Y cada uno en esto debe procurarla, tanto el esposo como la esposa, es nuestro deber. Tenemos enemigos, hemos visto, como leí ahí, las zorras pequeñas, pero hay enemigos de cuidado que destruyen el matrimonio. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Voy a decir algo muy fuerte. Hay maridos que tienen las esposas solamente para tener relaciones sexuales, en pasión de concupiscencia. Lo que sucede hoy día en el mundo, lamentablemente. Y eso destruye a la esposa y también destruye la relación matrimonial. Quiero pensar que por ignorancia se ha hecho, porque se lo vuelvo a decir, muchas veces en las iglesias no se hablan estos temas. Somos como los católicos, que lo hemos puesto estos temas de la parte sexual, la hemos dejado tabú. Esto es tan espiritual
como hablar de la cruz de Cristo. No es un mensaje aparte. Si no, no estaría en la Escritura. Si no, Dios lo hubiera cercenado de acá. Sí, amén. Pero aquí Él inspiró al apóstol Pablo para hablar estas cosas. Que el Señor nos ayude Amén. a santificarnos y a meditar. Dios bendiga a nuestro hermano Marco Bustos, a nuestro hermano José Luis. Nos ayude a meditar nuestra relación matrimonial. Sí, sí, ¿Sabe lo que a mí me preocupa mucho? Que se separen los matrimonios del mundo es común. ¿Verdad que es común? Pero que se separen los matrimonios cristianos es preocupante. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos el consejo de la palabra. Por eso que Dios nos advierte primeramente, los jóvenes, si hay jóvenes escuchando, no os unáis en yugo desigual. Puede que el hombre vaya a la iglesia, pero tal vez no tenga la fe que usted tiene, una convicción que usted tiene, hermana. Y Dios llama a unirse en yugo igual, no desigual. No, pero es que el hombre va a la iglesia o la mujer va a la iglesia. Es que ir a la iglesia no significa el todo. Por eso que siempre hablamos que el árbol se conoce por su fruto. ¿Se fija? Entonces, cuidémonos para no fracasar. A veces la ignorancia nos lleva a cometer muchos errores en la vida. Y al final terminamos lamentando. ¿Mm? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Mm? No quiero entrarme un poco más en la intimidad, donde está el lecho. ¿Mm? Y que es lo que Pablo quiere decir acá. ¿Mm? Por eso que debemos tener mucho cuidado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ah, pero pastor, ahí dice su hermano. Pero tu esposo es tu hermano o tu esposa es tu hermana. Amén. Tenemos un cordón que nos une, que es doble. Sí, amén. Entonces yo siempre digo, si usted no puede arreglar su relación como esposo o esposa, bueno, está la relación como hermano. Por eso lo importante de no unirse en yugo desigual, pues, hermano. Porque su esposa debería pensar igual que usted. La esposa y el esposo deberían pensar iguales. Porque tenemos una misma fe, tenemos una misma convicción. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ahí está. Debemos buscar la santificación. Debemos procurar ser constante. Hoy día la verdad que hay una mediocridad para servir a Dios. Que el Señor nos ayude. Porque prácticamente nos estamos conformando a este siglo. Y el llamado de Dios es ese, no conformarnos. O sea, no habituarnos a las ideologías, a la vida terrenal del hombre natural, sino que vivir una vida en el Espíritu. No quiere decir que todo el día andemos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No. Me está diciendo, sino vivir una vida conforme a Dios. Ahora, fíjese lo que dice el verso 8. Así que el que desecha esto, o sea, si usted no lo quiere hacer, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso que es categórica la Escritura. Algunos tuercen los textos para acomodar su pecado. Y no debe ser. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando ha pecado, debe reconocer que ha pecado. Así como lo hizo David. Cuando en el Salmo 51 expresa y dice, contra ti solo he pecado.
Amén. Dios estará amplio en perdonar porque Dios quiere. O sea, Dios no quiere la muerte del que muere. Si Dios le llamó, hermano, hermana, que nos escuche, que nos ve, es para que usted sea salvo, no para que se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, obedezcamos a la palabra de nuestro Dios. Sí, debemos tener paciencia, que es fruto del Espíritu Santo. El esposo debe esperar a la esposa. Y la esposa debe esperar al esposo cuando viene un poco más atrás. Porque a veces nosotros damos por hecho. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. No es que lo haya alcanzado ya. Pero una cosa hago, dice. Prosigo. Para ver, ¿cierto? Y poder alcanzar este blanco. Mientras estemos en esta tierra, debemos ir en un camino ascendente. Y vamos a cometer errores. Pero debemos irnos perfeccionando a la luz de la palabra. Por eso que Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos. Porque la única que nos puede enseñar es la palabra de Dios. Así como la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, la santificación también viene por la palabra. Cristo lo dijo. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos amados. Gracias por su sintonía en esta hora de la noche. Y que el Señor añada bendición a este estudio. Hay mucho más. Hay mucho más. Como le decía un hermano, hay que bucear mucho más en este tema. Y por eso es importante que usted nos escriba, ¿cierto? Por Messenger o a nuestro WhatsApp, los que los tienen, y podemos darle la respuesta de acuerdo a la Escritura. Eso es lo importante. Comparta este video, hay temas más profundos. Mi esposa el otro día decía con respecto al adulterio, a la fornicación, al recasamiento. Hermanos que se han separado, se vuelven a casar, se separan, se vuelven a casar. Y a veces están en su conciencia, sufriendo por esta situación. ¿Ah? Así que meditemos. Estamos en el año 2026 y además que hablamos sobre el tema del adulterio. Amén. Ahí vamos a tratar el tema más en profundidad. Que el Señor les bendiga a todos los que están en sintonía. Dios bendiga a nuestro amigo Alejandro Monarde Savera. Dios te bendiga, Alejandro. Espero que esté bien. Gracias por estar en sintonía. Bien, hermanos amados, damos gracias a nuestro Dios por esta conversación. Un programa Conversando la Escritura. Podemos tener diferencias, pero lo importante es lo que dice la Escritura. Es triste ver hoy día hijos que tienen un fin de semana con el papá, otro fin de semana con la mamá, matrimonios que un día se juraron amor eterno, que el día del matrimonio fue una gala, algo precioso, maravilloso, y hoy día están en los tribunales acusándose unos con otros. Mientras los hijos, ¿cierto?, son destruidos por sus propios padres, porque no está la paciencia de aguantar, ¿verdad?, de solucionar las cosas. Pero me quedo con lo que dice el salmista. Si el Señor no edificare la casa, en vano, escuche bien, en vano se afanan los que la edifican.
Amén. Por eso la importancia, hermano, no tiene importancia a veces una ceremonia, una fiesta. La importancia es el consejo de Dios, Amén. que nos llevará, hermanos amados, a que podamos tener un matrimonio de acuerdo a lo que Él ordena. No estoy hablando de éxito, un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay una clave, debemos sujetarnos. Sí. Si Dios dice que debo hacer esto, debo hacerlo, aunque a mí me duela, Mm. aunque a mí no me guste, pero es por la ganancia del matrimonio. Sí, Señor. Amén. Perdone que salga esta colación. Yo tuve a mi madre, soportó a mi padre muchos años. Ella nunca se fue de la casa, nunca se divorció. A veces miramos hacia atrás esas generaciones, donde está el machismo, machismo. Pero nuestras madres resistieron. ¿Sabe por qué? Por amor a usted. Y hoy día nosotros no podemos resistir. Hablamos de amor, pero a la primera, divorcio. Eso no es amor. El verdadero amor es el amor de Dios que Él depositó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso que decía, si usted analiza la relación Dios con Israel, es una relación matrimonial. Siempre Israel le va a la espalda al Señor, pero aún así Dios lo perdonaba y lo hacía volver. Bien, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias por su sintonía y nos vemos. Mañana es viernes, mañana está mi hermana María Sobarzo a las 6 de la tarde con el programa Conversando las Escrituras para las Hermanas. Y el día sábado tenemos oración desde las 4 de la mañana. Tenemos culto general también en la tarde a las 19:30 horas. También está el programa de las hermanas por la tarde, a las 6 de la tarde. Así que tenemos actividad si es que el Señor no viene. Muchas gracias, hermanos amados. Será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones. Jesús le bendiga.